¿Qué tal? Buena tarde. Me presento. Soy el doctor Leobardo Hernández González, profesor investigador aquí de la CEPI Culhuacán, y además en este momento soy el coordinador de la maestría en Ciencias de Ingeniería Microelectrónica. ¿Sí? Tengo una antigüedad aquí en la escuela de 33 años, porque también doy clase en licenciatura en Academia de Electrónica de la carrera de Comunicaciones y Electrónica, y aproximadamente 14 años como profesor ya adscrito aquí al ESIME Culhuacán. Ok, la electrónica de potencia es el arte de pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía con mínimas pérdidas. El avance de la electrónica, en particular la electrónica de potencia, yo diría que ha sido un salto bastante grande. Pasamos voy a poner como referencia cuando yo estudiaba la electrónica, allá por 1986-87 como estudiante ya de licenciatura o de educación superior. Pasamos de una electrónica que se hacía en tablillas experimentales, que se conocen como protoboard, entonces circuitos totalmente discretos, en donde hacíamos conexiones con alambritos y íbamos armando nuestro circuito, a hoy en día a sistemas totalmente programables, que se les llama embebidos, en los cuales podemos ya programar diferentes tipos de señales y, por ejemplo, en tarjetas FPGA podemos ya programar circuitos digitales con mínimo de recursos externos, y ese es un gran salto. Así ahorita en un resumen que yo diría, pasamos de una electrónica de dispositivos que eran tarjetas grandes a circuitos, dispositivos cada vez más y más compactos. En cuanto a colaboraciones, he tenido la fortuna de tener diversas colaboraciones. En mi etapa de estudiante, yo me acuerdo que el primer congreso internacional que fui se dio por circunstancias, pues fue en Michoacán, fue el Congreso de Electrónica de Potencia, y ahí conocí a investigadores de muy buen nivel del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo, CENIDE, hoy TecMilenio, así se le conoce, y ese es mi primer acercamiento con investigadores fuera del ESIME Culhuacán. Cuando yo empiezo a hacer mi estudio de doctorado, tengo acercamiento con el doctor Phillips de Estados Unidos, que vino a dar una plática ahí donde estaba haciendo mis estudios. Tuve la fortuna de conocer a Mohammad H. Rashid. La gente que estudia, conoce un poquito de electrónica de potencia, él es uno de los profesores, porque ese es el término que se le da a las personas cuando empiezan a tener un grado de conocimiento más y más elevado. Es uno de los profesores que más divulgación ha hecho de electrónica de potencia. Él es de origen hindú, pero radica en Estados Unidos. Kirchner, que es otro doctor hindú que radica en Estados Unidos, y lo menciono porque él fue, por ejemplo, de los impulsores de los dispositivos de electrónica de potencia en el nuevo material que es carburo de silicio, que hoy en día es una realidad y que ya se pueden conseguir dispositivos fácilmente. Esa fue mi etapa de estudiante de doctorado. Cuando me incorporo aquí, empiezo a tener ya otro tipo de relaciones y he tenido acercamiento, colaboraciones con investigadores del Instituto de Matemáticas de Cuba, con investigadores de la Universidad de Telecomunicaciones de Japón, y bueno, son los que me vienen a la mente, pero he tenido esa gran oportunidad de conocer otro tipo de investigadores, otra manera de pensar. La electrónica es la misma, pero la manera de pensar, la manera de atacar los problemas es lo que luego nos ayuda a nosotros. Bien, ¿cómo ha sido la evolución de la electrónica, o electrónica, en particular electrónica de potencia en México? Se ha avanzado bastante. Yo nuevamente haría la referencia cuando era estudiante. Como estudiante yo, 1986, 1991, se conocía muy poco de electrónica de potencia. Hoy en día, la electrónica de potencia está en todos los ámbitos. Ha crecido mucho México, nuestro país, a pesar de muchas crisis que hemos tenido económicas, porque eso pega en la educación. Se ha avanzado, los institutos están avanzando. Hoy en día podemos ya empezar a hablar que en México se empieza a hacer desarrollos de electrónica de potencia, por ejemplo, aplicados a vehículos eléctricos, lo que se conoce como electromovilidad. Entonces, el auge, el progreso, el desarrollo es muy fuerte. La necesidad de especialistas en electrónica de potencia son grandes, se necesita mucho personal calificado. Entonces yo diría que ha habido un progreso muy fuerte en México en cuanto a electrónica, y en particular electrónica de potencia. Sí, el campo laboral yo diría que sí, el campo laboral es muy amplio, hay mucha necesidad.
Hoy en día, en 2025, hay un impulso muy fuerte al desarrollo de vehículos eléctricos en nuestro país por parte de una estrategia de Estado. Entonces, se van a empezar a crear empresas. Entendamos que el crear una empresa no es de la noche a la mañana, va a llevar su tiempo. Pero poco a poco va a haber necesidad. Por un lado, en la parte nacional. Pero en la parte internacional hay un avance muy fuerte. Estados Unidos requiere mano de obra altamente calificada, y quitaría el término mano de obra, requiere ingenieros altamente calificados. En Europa, Japón, Alemania, sí, hay mucha necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos dos virtudes en nuestros estudiantes, aparte de que sean formados en un centro de investigación, como puede ser el de nosotros, la CEPI Sección Culhuacán, en la parte de ingeniería microelectrónica, es que estudien inglés, traigan un inglés bastante fluido, eso va a abrir puertas, y algo todavía mucho más importante, que es la parte humana, que tengan deseos de aprender. Si no hay deseos de aprender, se va a complicar. Entonces yo creo que una sólida formación académica, una sólida educación o manejo del inglés, y deseos de aprender, deseos de trabajar y de moverse fuera de su país, sin ningún problema yo los veo trabajando en cualquier transnacional. En cuanto a la investigación multidisciplinaria, es obvio que hoy en día no basta saber de circuito, no basta saber de matemática, no basta saber de electrónica de potencia. Tenemos que ahora ver en dónde podemos aplicar la electrónica de potencia o la electrónica en general. Y se puede aplicar en medicina, electromedicina, se puede aplicar en acústica, electroacústica. Es decir, es muy importante que los que nos estamos formando en electrónica en general también estemos abiertos a estudiar cierto conocimiento de otras áreas para interactuar fácilmente con otros investigadores en otras disciplinas, lo que se conoce como ser multidisciplinarios en cuanto a conocimiento. Entonces es importantísimo. Y no nada más a nivel nacional, también es a nivel internacional de otras universidades. Es decir, no es correcto y es un pensamiento corto pensar que la electrónica lo es todo, es una herramienta. Y si a eso la sumamos con otras disciplinas donde se pueda aplicar, potencializamos nuestro conocimiento.